te ha placido que cada uno de nosotros sea templo para tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que nos has llenado. Gracias que has vertido de tu amor, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque podemos decir que somos morada de tu Espíritu Santo. Somos pertenencia tuya, porque nos has comprado por un precio, y precio de sangre. Gracias, Señor, que ahora podemos decir que nuestro cuerpo y nuestro espíritu te pertenecen completamente a ti, para que tú hagas lo que tú quieras con nuestras vidas. Somos tuyos, Señor. Somos instrumentos en tus manos. Somos pertenencia exclusiva de nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido, no nosotros a ti. Gracias, Señor, que has puesto tus ojos en nuestras vidas. Gracias, porque es un privilegio servirte. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de quien tú has querido. Gracias, Padre, porque te nos has revelado. Gracias, Señor, porque podemos entender tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado vida eterna. Hay tanto por qué agradecerte, mi Dios. Pero ahora también levantamos la voz por aquellos, Señor, que no te conocen, por aquellos que no son morada del Espíritu Santo, por aquellos que no tienen la vida eterna y son aún familia nuestra, que no ha creído en tu nombre. Padre, oramos salvación por ellos. Nos ponemos en la brecha a favor de ellos, sabiendo que están en un peligro de muerte eterna. Y hoy, Señor, levantamos nuestro clamor pidiendo salvación para sus vidas. Porque tu fuego caiga sobre ellos, porque tu Espíritu Santo sea derramado sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, de aquellos que no te conocen. Ten misericordia de aquellos que están perdidos. Ten misericordia, Señor, como la has tenido de nuestra vida. Oh Padre, en el nombre de Jesús, oramos que hagas milagros en medio de esta ciudad. Queremos ver las familias de Monterrey, todas completamente salvas. Creemos, Señor, y profetizamos que un día toda rodilla de las familias regiomontanas se doblará ante el señorío de Jesucristo. Que un día toda boca de esta ciudad confesará a Jesucristo como Señor de su vida, para gloria tuya, Padre. Oh Señor, clamamos por salvación. Clamamos, Señor, porque tú sigas edificando tu iglesia, porque tú sigas agregando los que han de ser salvos. Clamamos, Señor, clamamos misericordia en el nombre de Jesús. Oramos a México delante de ti, oramos por la paz de Jalisco y la paz de Guerrero y la paz de Michoacán y la paz de Tamaulipas. Señor, oramos por la paz de Nuevo León, oramos por la paz de nuestra nación, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, oramos y declaramos un shalom sobre nuestra nación. La paz, la bendición que sobreabunda, venga sobre México, Padre. Padre, disipa los nubarrones de violencia, de incertidumbre. En el nombre de Cristo, disipa, Señor, a los corruptos, disipa a los que maquinan hacer el mal mientras nosotros dormimos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gloria, honra y alabanza. Declaramos que nuestras armas son poderosas en Cristo. Derribamos estas fortalezas de maldad, las derribamos, declaramos que son poderosas. Si ellos quieren manejar sus propias armas de brujería y ocultismo, nosotros tenemos armamento superior. Armamento superior, tenemos el nombre de Jesús, tenemos la sangre de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la fe. En el nombre de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra para trastornar el campamento enemigo, derribar sus fortalezas, desatar a los cautivos, sacarlos de toda esa basura, de toda esa cárcel de obscuridad. En el nombre de Cristo te damos gloria que esta noche está sucediendo algo en el ambiente espiritual. Así como cuando oraba Pablo y Silas, así también sucedió algo aquí, está sucediendo aquí. En el nombre de Cristo mandamos ondas
de oración. Declaramos ondas de liberación, ondas de sacudimiento espiritual, ondas que derriban ídolos, que derriban fortalezas, que aterrorizan a los que practican la magia y el ocultismo y el vudú y todos este tipo de maldades contra tu pueblo y contra un pueblo indefenso. En el nombre de Jesús oramos por nuestros gobernantes, oramos que venga la sabiduría de lo alto, el temor de Dios sobre todo tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la gloria en Cristo Jesús, Señor. Tu reino y hágase tu voluntad. Que venga a nosotros tu reino, que venga a nosotros tu reino, que venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Que venga a nosotros tu reino, que venga a nosotros tu reino, que venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Que venga a nosotros tu reino, que venga a nosotros tu reino, que venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Que venga a nosotros tu reino, que venga a nosotros tu reino, que venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Que venga a nosotros tu reino, que venga a nosotros tu reino, que venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Sana, Señor, sana esta tierra. Manifiesta tu reino entre nosotros, Señor. Manifiesta tu reino de misericordia y gracia y rectitud. Manifiéstalo en los corazones de cada uno de los que conformamos tu iglesia, Señor. Manifiesta tu reino en nuestros corazones para que alcancemos, Señor, al que no ha sido alcanzado. En el nombre de Jesús, síguelo extendiendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si gusta tomar su lugar. Y vamos a levantar el diezmo y las ofrendas en este tiempo, aprovechar. Señor, te agradecemos por tu fidelidad y te agradecemos por este tiempo. Oramos, Señor, para que podamos responder en obediencia y en alabanza con los bienes que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Si usted ahí necesita un sobre para diezmo o ofrenda, puede levantar su mano y se lo hacemos llegar. Y bueno, unos breves avisos. El primero es que este próximo viernes lo estamos considerando el primer viernes de mes. Por lo tanto, vamos a tener velada de oración de 7 a 9. Les animamos a estar aquí, a participar con la iglesia. Aquí en el auditorio principal estaremos orando e intercediendo. Y también les queremos decir que continúan los cursos dominicales. Apenas van 2 sesiones y le animamos a que todavía usted se pueda integrar. Estos son a las 11:30 todos los domingos.
Y bueno, todavía son estos 3 cursos. Le animamos a que pueda aprovechar este tiempo de instrucción y enseñanza. También retiro de matrimonios, ya estamos a la vuelta de la esquina en mayo. Y también tenemos el retiro de hombres. Bueno, matrimonios es el 21 al 24 de mayo. Más información con Rafa y Mari Carmen. Y también tenemos el retiro de hombres, que es en junio, 19 y 20 de junio. Bueno, quiero enfatizar la reunión del viernes, que de veras deberíamos de estar aquí presentes todos para orar, para interceder. Hay muchas cosas por las que tenemos que orar. La batalla de veras es fuerte. Algunos no nos damos cuenta, tal vez no se dan cuenta, les está pasando de noche, pero sí tenemos que estar intercediendo, orando. Hay muchas cosas por las que tenemos que orar. México es uno de los que estamos teniendo que orar por nuestro país. Está pasando por un tiempo especial, difícil, de lo cual nosotros, la oración puede cambiar el curso de la historia a favor de México si la iglesia ora. ¿Sí? Alemania Oriental se puso a orar para que cayera el muro y cayó el muro. Entonces nosotros tenemos que entender que es la oración lo que hace que cambien las cosas, no la política y no los programas económicos, es la oración, esa es la que va a cambiar todo. Entonces quiero animarlos a que estén aquí y participar, meterse en serio a buscar a Dios y pegarle hasta que veamos resultados, no solamente en el ámbito de México, sino en otras cosas. Tal vez tú tienes tus propias necesidades, tus propias aflicciones o situaciones de las cuales necesitas oración. Ven para que estemos orando, intercediendo y nos pongamos en la brecha unos por otros. Y la oración del justo puede mucho, dice la Escritura. Así es que vamos a meternos en la oración este próximo viernes. Y por otro lado, quiero animar a los matrimonios que no se han inscrito para el retiro de matrimonios, que por favor lo consideres, recapacita. Ahora sí, piénsalo. Los que sí puedan ir, den un paso de fe, créanlo, creo que sí valdría la pena. Va a estar bien, va a estar Sergio y Cristi Treviño de Puebla, van a estar allá compartiendo y creo que va a ser algo muy especial también en eso. Muy bien, bueno, vamos a entrar entonces al libro de Segunda de Tesalonicenses. Empezamos hoy con el segundo o la segunda epístola de Tesalonicenses que escribió el apóstol Pablo. Y yo quisiera, antes de entrar a la segunda de Tesalonicenses, ir a Hechos en el capítulo 18 para que en esto contemplemos un poco, porque la carta que se escribe, la primera de Tesalonicenses y la segunda, se cree, algunos de los que conocen un poco de esto, saben o sospechan de que se escribieron a pocas semanas de diferencia la primera epístola y la segunda. Tal vez un espacio de 2 o 3 meses entre una y otra. Se sospecha que así fue. Ahorita les voy a explicar algunas cosas. Pero el apóstol Pablo está en Corintio y se quedó ahí el apóstol Pablo en la ciudad de Corintio trabajando, y mientras estaba ahí, dice la Escritura que en esa ciudad donde empezó una obra, que fue la iglesia de los Corintios, dice ahí que una noche, versículo 9, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, refiriéndose a Corintio. Dice, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Se detuvo ahí 1 año y 6 meses, es decir, 18 meses Pablo se detuvo ahí. Las 2 cartas, la primera y la segunda de Tesalonicenses, por la razón de que el lenguaje que se usan en ambas cartas es muy similar, no hay variaciones, se sospecha que fueron hechas en un espacio de tiempo muy corto, una entre otra. Y se cree que fue escrita desde Corintio, estas cartas. Pablo estaba como una base de operaciones en Corinto,
y ahí fue donde le llegó el reporte de la iglesia de Tesalónica, que esa iglesia la había empezado en el capítulo 17. En el capítulo 17 de Hechos se ve donde empieza ahí, dice, que si quieres ir conmigo, capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, es decir, tres semanas, y declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número de mujeres nobles, no pocas. Sí, y dice, y entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Aquí esta palabra la vamos a tomar muy en cuenta, porque en 2 Tesalonicenses la misma palabra aparece, ociosos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener que ligar una cosa con otra, pero había gente ociosa en Tesalónica, parece que era algo cultural. ¿Sí? Hay lugares en el mundo donde la gente es más floja que en otros, digo sin decir nombres, pero ¿sí me entiendes? Bueno, entonces eran ociosos, dice ahí, a esos ociosos, como no tenían que hacer, pues fácilmente se les puede contratar, se les puede incitar, y dice que estos hombres ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esta es una frase célebre que nosotros tenemos que recordar, que el pueblo de Dios, donde quiera que anda, trastorna el mundo entero. Trastornar quiere decir poner de cabeza las cosas. Aunque parece que el mundo está correcto, cuando llega el cristianismo, cuando llega la luz de la palabra, cuando llega el Espíritu Santo, pone las cosas al revés. El mundo le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, pero cuando llega la luz de la palabra, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Así de fácil, no está. Ese es el trastorno que ellos alegan, que estamos trastornando, ¿sí? A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Esto pudo haber sido el motivo por el cual 2 Tesalonicenses empieza a hablar de persecución. Es muy probable que a raíz de esto los primeros cristianos de Tesalónica empezaron a sufrir persecución, porque si tú no te postrabas ante una estatua del César, que las tenían en algunas de las avenidas y las principales calles, si tú no hacías lo que los demás romanos hacían, si tú no celebrabas las fiestas que ellos celebraban, entonces te tildaban de extraño y de enemigo del César, y entonces se desataba una persecución, por un lado. Por otro lado, si tú, siendo judío, no hacías lo que los judíos decían y no practicabas el Shabbat judío y no comías como los judíos comían y no hacías lo que los judíos hacían, entonces te echabas de enemigos a los judíos, siendo tú judío. Entonces la iglesia de Tesalónica estaba combinada con gentiles y con judíos, y estaba en medio de 2 flancos de persecución. Por un lado los judíos y por otro lado el sistema del Imperio Romano. Entonces está en medio de una pinza, por decir así, la iglesia de Tesalónica, y yo quería leerles esto primero para entender el contexto de lo que vamos a leer ahorita. Hay mucho que aprender. Y alborotaron, versículo 8, al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza Jasón y de los demás los soltaron. Versículo 10, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Ahí voy a terminar. Nomás para que veas el espíritu agresivo que había en Tesalónica. Era un espíritu ocioso,
Era un espíritu donde había gente mala y además había gente radicalmente religiosa o fanática, si le quiero llamar así. Hay lugares donde hay más de esto en unos lugares que en otros. Entonces, esto es más o menos para que entiendas. Se salieron de Tesalónica y mandaron un equipo a buscarlos hasta Berea para seguirles echando carrilla y tratar de destruirlos a como dieran lugar. Sin embargo, no pudieron. Lo que parecería que se había perdido en Tesalónica, quedó una pequeña chispita en medio de un campo seco, y ya acá, primera y segunda Tesalonicenses nos empiezan a revelar por qué el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses, que aparentemente ya no había iglesia ahí a raíz de lo que leímos, pero sí se mantuvo un pequeño grupo. Jasón es uno de ellos y otros que se quedaron ahí sosteniendo el fuerte, ese pequeño grupo, y de ahí empezó a crecer y empezaron preguntas. La primera de Tesalonicenses fue una carta para animarlos con respecto a los seres queridos que habían muerto, básicamente. En cada uno de los capítulos que leímos en primera de Tesalonicenses, decíamos, siempre se menciona la venida del Señor, la segunda venida del Señor. En cada uno de los capítulos, desde los 5 capítulos de primera de Tesalonicenses, se habla una palabra de esperanza de que Cristo va a volver a regresar. En el capítulo 4 se habló sobre los que habían dormido, porque muchos tesalonicenses cristianos estaban con la preocupación, ¿y qué de ellos? Ya murieron, y entonces estábamos esperando que viniera Cristo y no llegó. ¿Y entonces va a llegar o no va a llegar? ¿Qué fue de ellos? Y entonces el apóstol Pablo manda esa carta para explicarles, no te preocupes, si ellos fueron creyentes en Cristo y están dormidos, no han muerto. Aunque digas que está muerto, a la luz de la Biblia, ellos están dormidos y va a venir Cristo y los va a despertar y nos va a llevar con Él. Esa es la primera Tesalonicenses, es la esperanza. En la segunda carta, esta carta fue escrita unos meses o tal vez semanas después, porque le volvió a llegar otro reporte al apóstol Pablo de otra inquietud que tenían. Y esta inquietud era una inquietud que más bien diríamos de confusión. Estaban realmente confundidos. Cuando estás bajo presión, cuando estás tremendamente bajo mucha presión de muchas cosas, te confundes, no sabes dónde están las cosas, se te olvidan las cosas, te desubicas, especialmente cuando estás bajo persecución, porque estás tratando de preservar tu vida. Y el apóstol Pablo, notando ese indicador de presión que estaban viviendo por la persecución y la confusión, les manda una carta aclarándoles ahora con mayor detalle la segunda venida de Cristo, pero ahora tocando un tema de lo que va a suceder antes de la segunda venida, para que se ubiquen y ellos entiendan claramente de qué se trata. Entonces vamos a entrar a la segunda Tesalonicenses capítulo 1, y dice aquí en el versículo 1, Pablo, otra vez los tres están juntos, quiere decir que en poco tiempo no se habían separado. Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Aquí Pablo continuamente está combinando Dios el Padre y Jesucristo, haciendo notorio que los dos son uno. Tienen diferentes funciones, pero los dos son uno. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, la gracia y la paz proviene del Padre, pero también proviene del Hijo. ¿Se están dando cuenta de eso? No hizo diferencia. Entonces esto está poniendo un cimiento para ir captando. Para nosotros es muy importante captar la deidad de Cristo Jesús. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. El apóstol Pablo sabe que la fe es algo vivo, y tú tienes fe, yo tengo fe, tenemos una medida de fe, dice la Escritura en Romanos capítulo 12. Esa medida de fe no es algo estático, no es una piedra que no crece, es una semilla, y esa fe que tú tienes está creciendo. Esta noche, en la medida que oímos la palabra de Dios, está creciendo. Cuando oímos testimonios, nuestra fe está creciendo.
Cuando oramos por una cosa y sucede, está creciendo. Tu fe va aumentando. Cuando hay persecución y Dios te da fuerzas para soportarla, tu fe está siendo probada, pero está creciendo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces la fe tiene varias formas de poder crecer. No es nada más cuando te va bien, entonces crece mi fe. No, cuando te va mal también tu fe crece. ¿Sí me explico? Cuando nos va mal, a veces nosotros lo que hacemos es creerle a Dios y someternos a la voluntad de Dios y agarrarnos del Señor, como Pablo en la tempestad, que se agarró de la fe en medio de esos 14 días del huracán, hasta que finalmente sucedió lo que el ángel le había dicho. Dios te ha contestado y no te preocupes, se van a salvar todos. Y entonces la fe de Pablo creció y todos los que estaban ahí se asustaron. Ahí estaba Lucas, entre ellos, crecieron en su fe. Se dieron cuenta que Dios en la tempestad también hace crecer nuestra fe. Algunos de ustedes tal vez han pasado por alguna vicisitud o algún problema, o están pasando por un problema, y parece que Dios no contesta, y lo único que está haciendo es que Dios está acumulando mayor y mayor y mayor capacidad de crecimiento en tu fe, para que cuando suceda el evento tan esperado, te des cuenta que Él siempre es fiel, que Él nunca falla y nunca llega tarde, aunque para muchos se tarda. ¿Sí? ¿No les ha pasado eso? Como dicen algunos amigos míos, me acuerdo un amigo mío me decía, híjole, Dios nunca llega tarde, pero ¿cómo pierde oportunidades para llegar? ¿Por qué no llegó cuando hubiera llegado antes? Pues sí, pero Dios sabe cuándo llegar, cómo llegar, y Él sabe. Y ese es el punto de tu crecimiento. El apóstol está reconociendo que está la fe de ellos creciendo y el amor de todos. O sea, parece que, yo no sé cómo explicarlo, pero no me imagino, pero parece ser que en la presión estaba creciendo, parecería que debería ser al revés, pero estaba creciendo el amor entre ellos más. Dicen que se encontraron en un campo de concentración. Si tú lees tu devocional de tiempo con Dios de este mes, hay una historia de un campo de concentración donde llegó una persona al campo de concentración en Auschwitz y entra y está viendo las diferentes barracas y todo eso, y de repente ve un lugar donde está escrito: ¿dónde está Dios? Alguien escribió en una de sus piezas de madera de su litera: ¿dónde está Dios? Y se movió un poco y abajo de esa litera había otra litera abajo. Se asomó y decía: Dios está aquí. Entonces uno puede imaginarse que el de arriba estaba quejándose y diciendo: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y el de abajo estaba soportando al de arriba, y él estaba continuamente diciendo: oye, tranquilo, mira, Dios está aquí. Y a través de esa relación bajo presión, el amor de Dios estaba operando. No sabemos en qué terminó las vidas de ellos, pero lo que sí te puedo decir es que por lo menos había una lucecita ahí que estaba ayudándole al otro que estaba desesperado, a decirle: tranquilo, no te preocupes, vamos a salir adelante. Y vamos a salir adelante, Dios está aquí. Dice que también el amor de ellos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Abundaba para con los demás. A veces la pobreza, a veces la enfermedad, a veces las situaciones complicadas en la vida nos hacen ser buenos. Nos hacen ser buenos. Hay una parte buena en los momentos difíciles. Hay una parte buena que tenemos que ver. Dios está trabajando. Dios no ha perdido ahí. Tú ves la vida de Moisés, cuando él mató al egipcio y tuvo que huir, parecería que todo le salió mal. Sin embargo, había algo bueno. Había algo bueno que Dios estaba haciendo ahí. Dios estaba preparando a Moisés con un propósito. Y a veces no entendemos, pero Dios trabaja de esa forma. Entonces tenemos que estar muy atentos y no tirar todo, sino abrazarlo y decir: Señor, yo sé que si es esto, tú estás en medio, sea bueno o sea malo, sea la vida o sea la muerte, dice el apóstol Pablo.
O sea, él estaba abrazando todo completamente. Sabía que Dios no estaba lejos de ninguna de estas dos cosas. Estaba ahí metido cualquiera que fuera mi situación. He hallado contentamiento, dice, en cualquiera que sea mi circunstancia. Entonces él dice, sea que tenga mucho o sea que no tenga nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía que podía contar con el Señor. Y esto el apóstol Pablo se alegra porque ve que aun en que están en medio de una dificultad, está creciendo la fe, está creciendo el amor y están derramando su amor entre otros, hacia otras personas. Sí. Ok. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Cuando le llega el reporte, Pablo lo único que hace es testificar de ellos. ¿Sí? ¿Cuántas veces aquí al menos a mí me toca compartir de los testimonios de Acatzingo, los testimonios de Japón y compartirles de las cosas? Porque aquello que están haciendo nos debe de fortalecer a nosotros. Y cuando ellos oyen lo que está pasando acá, también ellos son fortalecidos. Y aquí el apóstol Pablo siempre los pone a ellos en alto, en el sentido de que le decimos a las iglesias de Dios, de ustedes, ¿verdad? Por vuestra paciencia. La paciencia es algo tremendo. A veces nosotros sabemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, ¿sí? Pero los que estaban viviendo la guerra no sabían cuándo iba a acabar. ¿Sí me entiendes esto? Para ellos se les hacía eterno. ¿Sí estamos? Entonces muchas veces una situación, un problema económico, no sabemos cuánto tiempo va a durar. O una situación de una enfermedad, no sabemos cuánto va a durar. ¿Sí? Si tuviéramos ya la historia final, pues ya, ni te preocupes, ya te sabes el final. ¿Sí? Pero como no sabemos el final, nos angustia y nos desespera y nos hace impacientes. Pero el apóstol Pablo está diciendo que ustedes tienen paciencia y la paciencia está basada en la fe. Quiere decir que ustedes saben que al final de cuentas esta historia va a terminar bien. Va a terminar bien. No se preocupen. Va a acabar bien. Esa es la promesa. Sea lo que sea, vamos a acabar bien. Esa es la promesa. Gloria a Dios por eso. Entonces la paciencia es lo que dice aquí el apóstol en el versículo 4. ¿Sí? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Híjole, está hablando de que hay variedad de persecuciones. Y cuando hablamos de persecuciones, como les decía, por lo menos tenemos la pinza de lo que veíamos. Por un lado, la persecución de los judíos que los perseguían, a los judíos que se convirtieron a Cristo. Y por otro lado, el imperio romano, la policía romana, que perseguía a los cristianos por negarse a adorar las imágenes del César o por negarse a celebrar como los demás celebraban o hacer lo que los demás hacían. Y entonces eso producía una presión tremenda. Imagínalo en todas las escalas. Un cristiano que era esclavo en la casa de un noble romano. Y el noble romano es un noble romano que usa a este esclavo cristiano para que haga tranzas o haga cosas indebidas. Y ese de repente ya es cristiano y dice, no lo puedo hacer. Y entonces pues para el amo esa es una falta de respeto y una falta de sometimiento y es una falta y produce un problema. Ahora llévalo a una escala que se convierta a un soldado del ejército romano y que estaba en el ejército. Y entonces le dice aquí el general, mátalo. A ese me cae mal, quiero que lo mates. Y dice, no lo puedo matar. Imagínate, y empieza ahí otro problema. Pero ¿por qué no lo vas a matar? Porque Dios dice que no lo puedo matar. Si no, o sea, no estoy para eso. Y empieza otro problema dentro de las escuadras del ejército. Y luego te vas a otros niveles, a que sea un senador, uno de los del gobierno de Tesalónica. Y otro ahí que, oye, vamos, cállate con un dinerito y vamos a hacer un negocio. Y dice, no, fíjate que yo no le entro. Y ¡pum! Se presenta otro problema ahí. Si te estás dando cuenta en todos los niveles en donde puede estar. Y está una mujer lavando ropa ahí en el río junto con otra. Y una pagana o varias paganas están hablándole. Y esta es cristiana y empiezan a criticar a fulanita. Y dice, no, fíjate que yo creo que no debemos hablar mal de nadie. Y ¡pum! Se presenta otro problema. Entonces estás hablando una variedad de choques que estaba presentando la iglesia. Y entonces, ¿qué desata? Persecución. Empieza suavecito, ya no le hablan. Más presión, ¿sabes qué? Córrelo del trabajo. Más presión, ¿sabes qué? Repórtalo. Más presión, oye, mételo a la cárcel. Más presión, tortúralo. Más presión, mátalo.
¿Se están dando cuenta de eso? Gradualmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo somos una luz que estamos cambiando todo un sistema caído. Y es una lucha. Y yo puedo decirles que los que están en el frente están peleando con cosas diabólicas, de las cuales estamos tratando de ser luz en esos lugares, y el tiroteo está con ganas. ¿Sí? Entonces dice aquí que por la persecución, sí, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Sí? Y la palabra encierra aquí que toleran, que aguantan, que se mantienen de pie, que no pierden el valor, que siguen soportando la presión, pero no se han doblegado. Ahí dice, eso es lo que significa soportar. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Escucha bien. Ahí te detienes un rato y dices, a ver, ¿cómo está eso? O sea que la persecución que yo vivo es el justo juicio de Dios. Y yo puedo decirte sí, lo está diciendo el apóstol Pablo. Pero me está aventando juicio a mí como creyente. Pues tómalo como quieras. ¿Pero yo qué? Jesús lo dijo. Bienaventurados sois cuando hablen mal de ustedes y os persigan y digan toda cosa mala. Está diciendo que esto estaba dicho. O sea, Dios nunca nos escondió que íbamos a estar metidos en una situación tarde que temprano complicada, y que era dentro del plan de la justicia de Dios, de su proyecto, de su manera de tratarnos. No quiere decir que Dios quería castigarnos, quiere decir que Dios nos está diciendo, hijos, en el mundo tendréis aflicción. No te lo escondí, te lo dije, te avisé, estás avisado. ¿Por qué? Porque esto es parte de un justo juicio que estoy haciendo yo, y que tú estás siendo parte, tú estás formando parte de esto. Está sucediendo. Dice, pero viene contra mí. Sí, viene contra ti, pero lo que viene contra ti es contra ellos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue Jesús juzgado? Injustamente. ¿Cómo fue Jesús llevado a la cruz? Pues fue un juicio. Fue crucificado. Y cuando estaba ahí colgado en la cruz, el juicio, la ira caía ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre Jesús. ¿Sí están entendiendo eso? Y ya que cae sobre Jesús, ahora el juicio ¿sobre quién cae? Ya Jesús ya lo cobró. Ahora el juicio ¿sobre quién cae? Cae sobre los que no lo conocieron, sobre los que no lo aceptaron, sobre los que no se cubren. ¿Por qué? Porque ya lo pagó Él. Ya está, Él fue juzgado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me tengo que adentrar con Cristo, que yo me tengo que meter con Cristo para que esté bajo el juicio que Él vivió por mí. ¿Sí entiendes esto? Él vivió un juicio por mí. Él vivió un juicio por mí. Yo tengo, por eso me meto bajo Él, y el que recibe el impacto es como si yo lo agarrara y lo pongo así para que le peguen a Él. Bueno, yo tengo que estar metido con Él, porque Él pagó el juicio por mí. A lo mejor se va a aclarar más en el versículo 5 más adelante. Dice, esto es una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Y tú dices, explícame, ¿qué me quieres decir? Que estas persecuciones que vienen es para que yo esté digno delante de ti. Sí, hay que entenderlo. En una parte la epístola de Pedro dice que no te asombres cuando venga una persecución contra ti, que no te asustes si eso ha de venir sobre tu vida. Que no es para que tú te asustes, sino al contrario, son maneras de Dios en que trabaja por refinamiento. Esto es un misterio, mi amado, pero es un refinamiento. Yo no te lo puedo describir. Aquí entramos en un terreno muy, muy complicadito, pero Job es un ejemplo perfecto para entender un poco esto. Job era un hombre bueno y justo. Él se podía ir con todo y guaraches al cielo. Sin embargo, Dios dijo, todavía no. Viene el diablo y le dice, este hombre te alaba porque le va bien,
Te alaba porque la prosperidad, oía un mensaje de prosperidad y creyó y le fue re padre, man. Te alaba porque su esposa lo respeta y sus hijos le hablan de usted y no, te alaba porque todo está bien. Pero quítale eso y vas a ver. Y le dijo, un justo juicio. Vamos a ver si es cierto eso. Y Dios empieza a ponerle calor al sartén. Dice que este justo juicio es para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Job empieza a padecer una aflicción y luego se mantiene íntegro, y aún así viene otra vez el enemigo. Y no que el diablo haya tentado a Dios, no lo tentó, sino la historia lo que nos quiere enseñar a nosotros es que a veces en la vida padecemos por algo y está dentro del proyecto de Dios. Y yo sé que esto rompe con mucho el esquema de que la sanidad y todo lo demás, estoy de acuerdo, yo no estoy en contra de eso. Cristo sanó a mucha gente y hizo muchas cosas. Hay preguntas. Había un cojo en la Puerta Hermosa cuando estaba Jesús y no lo sanó. Y después de 3 años que estaba ahí, desde niño ese hombre estaba ahí, lo ponían en la puerta, no lo sanó Jesús, y Jesús iba al templo y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, hasta que él se fue. Y tiempo después, ya que él murió y resucitó, Pedro y Juan pasan por la Puerta Hermosa y entonces llegó su hora para decirle, ahora es tu sanidad. ¿Por qué se tardó? ¿Por qué no lo hizo antes? Son preguntas. Pregúntate por qué. Cuando la sepas me dices. Entonces Job pasa por un proceso del cual al terminar todos esos capítulos, Dios empieza a hablarle a Job. Job se defiende y argumenta, yo soy bueno, yo nunca hice esto, yo nunca hice el otro, y mira cómo vienen estos amigos a instigarme y a decirme que por qué yo hice esto y por qué yo hice el otro. Y Job está tratando de argumentar a su conocimiento de que no tenía por qué él padecer lo que padeció si no había hecho nada malo, porque la idea es que le va mal. Y al que le va mal en economía, al que le va mal en salud, al que le va mal, es porque se portó mal. Y dice, no, espérame, no es así. Hay gente que le va re bien y se van a ir al infierno. Salmo 73 te lo dice. Yo envidiaba a los ricos, envidiaba a los gorditos que se les salían los ojos de las mantecas que traían puestas, ¿verdad? O sea, sus hijos todos están gorditos y chapeados y los míos todos flacos y secos. Y yo los veía y yo los envidiaba hasta que vi la consecuencia. Hasta que vi el destino. ¿Quieres verlo? Salmo 73, velo por favor. Salmo 73 para que veas algo ahí. Versículo 1. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, les iba bien a los malitos. Casi me resbalaba. Entonces, que le vaya bien a uno no es indicador suficiente de que Dios está complacido con él. Si estamos. Entonces, ¿de qué se trata? Que lo que tengas aquí, sea mucho, sea poco, tus ojos deben estar puestos en Cristo. Ese es lo más importante del asunto. Ese es el asunto. Que Dios te quiere bendecir, sí te va a bendecir. Que Dios te quiere prosperar, sí te quiere prosperar. Pero que también va a haber cosas en la vida, va a haber cosas en la vida. Pablo echó fuera demonios, sanó enfermos, pero al final le cortaron la cabeza. Y cuando iba caminando que le cortaran la cabeza, ¿qué habrá pensado? Y todos los milagros que hice, ¿dónde quedaron? O sea, él no cuestionó, él sabía que se iba a encontrar con el Señor. ¿Sí entiendes esto? Hay puntos aquí donde nosotros cuestionamos a Dios y eso era lo que le estaba pasando a la iglesia de Tesalónica. Estaban cuestionando a Dios, pues si estamos, ¿por qué tanta persecución y tanta presión? Y Pablo se está diciendo, porque está creciendo tu fe, porque está aumentando tu amor, porque se están manteniendo más unidos que nunca, porque Dios está probando con su fuego, está refinando un justo juicio sobre sus vidas, porque Dios está sacando provecho, aunque tú no lo entiendas, Dios está sacando provecho. Entonces, ¿la cruz de qué se trató?
¿Para qué tanto dolor? ¿Cuál era el beneficio? El beneficio fue nuestra salvación. A través de ese dolor tan grande, a través de ese dolor, tú fuiste salvo. ¿Sí entiendes ese misterio? No, ¿verdad? Pues ni yo. No lo logramos entender. Es demasiado. Por eso es locura para el mundo la cruz. Cuando hablamos de esto al mundo, ¿cómo? Alguien que ni me conoce murió por mí para que yo me salvara. Pobrecito, sufrió, pero pues él sufrió, ¿yo qué? Sí, pero tú no entiendes que su dolor tenía un poder para sanarte a ti. Tenía un poder para librarte a ti. Y ese es el misterio. Y esto es lo que la iglesia de Tesalónica estaba luchando. Porque ya en la segunda de Tesalónica empieza a haber una presión muy grande en ellos por la persecución. Versículo 6, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, 6. Porque es justo. Ahora empieza el Señor a hablar y a decir, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y tú dices, bueno, yo estoy sufriendo una persecución, me están presionando a mí. Y entonces, ¿cuál es el propósito? Hay doble ganancia. ¿Cuál es la doble ganancia? Ganancia número 1 es que tú estás siendo refinado. Te estás arrepintiendo hasta del pecado más pequeñito cuando te aprietan los zapatos. ¿Sí o no? Perdóname. Y ay, también aquel. Perdóname. También. Platicas con un enfermo que está en sus últimas y ya revisó su vida una y otra vez y todo lo que hizo desde chiquito se acordó y se arrepintió. Punto y coma. Su beneficio. ¿Y cuál es el otro beneficio? Que el injusto, cuando llega al trono, no va a tener argumentos, porque esos que atribulan serán atribulados. Ellos mismos serán atribulados. Dice la Escritura que no pagues mal por mal, sino antes bien ora por ellos, porque ascuas de fuego se van a acumular sobre su cabeza. O sea, en la economía de Dios hay un punto donde no logramos entender. Pero Dios no se le escapa absolutamente nada. Dice aquí que ellos, dice aquí, justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Y te está hablando un hombre experimentado. Vamos, cuando él estuvo en Tesalónica, él sufrió persecución. Y les está diciendo, yo estuve donde ahora ustedes están. Lo que tú me platicas no es nuevo para mí. Lo he vivido. No estoy hablando de cosas de las cuales nomás te estoy dando ahí una sobadita para que sana, colita de rana. No, te estoy diciendo que lo que tú estás viviendo, yo ya lo padecí. En algunas otras ciudades, tú lees según de Corintios, todos los padecimientos por causa del evangelio y por el amor de las almas de otros que padeció Pablo. Entonces a Pablo no le vas a platicar nada nuevo de lo que es la persecución, de lo que es el dolor, de lo que es la angustia, lo que es la ansiedad, lo que es no comer, lo que es no tener dinero, lo que es sentir la persecución, el peligro de que te puedan delatar, que te puedan agarrar, o el peligro que estás en el mar y llevas 3 días y hay tiburones a tu alrededor y no hay quien te rescate. Porque lo dice ahí Pablo, de las diferentes maneras en que vivió. Y entonces dice, yo te estoy hablando con conocimiento. Yo sé lo que es eso. Pero sé que de todo eso Dios me libró y Dios me ayudó. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, versículo 7 dice, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y yo te puedo decir el ejemplo de Esteban. Esteban está hablando bien al Sanedrín, está hablando la palabra de Dios y de repente empieza a aumentar el calor de la conversación hasta que finalmente se enojan los fariseos, rechinan sus dientes, lo sacan de la ciudad y lo están apedreando. Y cuando lo están apedreando, este es un versículo que te da clara luz. Puedes conectar este versículo con Hechos capítulo 7 y dice, ¿qué dice aquí? Y a vosotros, o sea, a ti, Esteban, que estás atribulado, te va a dar reposo con nosotros, el Señor. Cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Qué le pasó a Esteban cuando estaba siendo apedreado? Cuando estaba por ser apedreado. ¿Qué vio él? Los cielos abiertos. ¿Y a quién vio? ¿Y qué produjo en él?
reposo. Produjo reposo. Desde los cielos, con los ángeles de su poder. Esteban vio algo en medio de todo esto, que tuvo todavía las ganas. Os digo, ya estando ahí ni ganas tienes, pero tuvo las ganas, tuvo el valor, tuvo suficiente amor, tuvo la fe para decir: no les tomes en cuenta este pecado. A ver si estamos para eso. En los momentos cruciales de la vida, en los momentos cuando los que más cerca de nosotros nos pudieran hacer daño, y pudieras tú soltar en tus últimos instantes esas palabras, eso sube como incienso agradable a Dios, porque se parece mucho a Cristo lo que dijo desde la cruz. Si están, ojalá me entiendan lo que estamos diciendo. Versículo 8: en llama de fuego. En llama de fuego, es decir, Cristo, si alguien habló del infierno, el que más habló del infierno fue Jesucristo. El que más habló del infierno fue Jesús. Pablo hace mención del infierno, el apóstol Juan menciona algo del infierno, Pedro menciona algo del infierno, y Apocalipsis habla de algo del infierno, pero aquí está hablando en llama de fuego. Está hablando aquí, versículo 8: a esos que os atribulan, dice, en llama de fuego para dar retribución. Es decir, para retribución, es decir, darles como merecido, devolverles, coronarlos, pagarles. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Aquí hay dos grupos: los que no conocieron a Dios, no lo conocieron. La palabra que quiere decirnos es los que no se entraron con Dios, no se adentraron con Dios, no se acercaron a Dios. Eso es no conocer a Dios. No tuvieron nada de acercamiento con Dios, no lo conocieron. ¿Quiénes son estos? Pues hay una variedad de gente. ¿Quién es uno que no conoce a Dios? Pues los que no conocen a Dios son los que hacen cosas que Dios dice que no debemos de hacer. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces ese es un tipo de los que no conocen a Dios. Entonces, si alguien le hace mal a alguien, ese no conoce a Dios. Si alguien habla mal de alguien, ese no conoce a Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Esos son los que no conocen a Dios. Entonces, en llama de fuego, tú dices, ¿en llama de fuego? ¿Van a ir al infierno esos? Los que no aman van a ir al infierno, los que no aman. Porque Dios es amor. Y los que son sus hijos, por consecuencia, aman. ¿Sí estamos? Entonces, el grupo 1 es los que no conocieron a Dios. Muchas veces pensamos los que no leen la Biblia, los que no se congregan. Puede ser eso, pero los que no conocen a Dios son básicamente los que no aman a Dios por encima de todas las cosas, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Los que no aman a su prójimo como a sí mismos. Ahí está resumida toda la ley. Entonces, ese grupo es los que no conocieron a Dios. Grupo número 2, los que no conocieron a Dios, aunque no hay una I, hay una coma, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo está dándonos una orden. ¿Cuál es la orden? La orden del evangelio, cuando se anunciaba en Pentecostés, ¿qué dijo el apóstol Pedro? La primera palabra fue: arrepentíos. Arrepentíos. El obedecer el evangelio comienza con arrepentimiento. Esa es la primera. ¿De qué me arrepiento? De todos tus pecados. Si no te arrepientes, no obedeces el evangelio. ¿Sí estamos? Y luego, ¿cuál es la segunda obediencia, si le quieres llamar así? Cree que Jesucristo es el Señor.
y serás salvo tú y tu casa. O confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree que Dios lo levantó de los muertos. Esa es la segunda, si quieres llamarle obediencia. La primera, el requisito número 1 que pone ahí Juan el Bautista, que lo pone Jesús en Marcos capítulo 1, es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra es arrepentirse y la obediencia es nos arrepentimos. ¿Y qué hicieron en Pentecostés? Los que estaban reunidos ahí se arrepintieron. Los 3,000 que se bautizaron se arrepintieron. ¿Y qué más hicieron? Creyeron en el Evangelio, obedecieron el Evangelio, lo recibieron. ¿Y qué más hicieron? Obedecieron bautizarse. ¿Sí me explico? Y de repente se convirtió en una vida de obediencia a Dios, de obediencia al Evangelio. Pero tuvieron que empezar con arrepentimiento. Era la primera. Entonces, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Los cuales, estas personas, sufrirán pena de eterna perdición. Es decir, aquí se eliminan los conceptos de reencarnación, se eliminan los conceptos de purgatorio, se eliminan los conceptos de hablar con los familiares que andan flotando por ahí, los conceptos de espiritismo, los conceptos de vino y me visitó mi abuelita y me dio un beso, porque hay mucha gente que está en esas ondas y no entendemos que cuando pasas el umbral de la muerte entras a una condición de eterna perdición. Sin Cristo estás fuera, perdido. De ahí la importancia de anunciar el Evangelio a todo el mundo, para que lo obedezcan, para que conozcan a Dios. Por eso es importante predicar el Evangelio. No es una opción, no es pues los que quieran, no es así. Tenemos un deber todos. De hecho, el día último de este mes, el sábado 30, todos tenemos un compromiso de anunciar el Evangelio por lo menos a uno a nivel mundial. Se está juntando una organización alemana de un pastor Nightingale, que yo lo conocí, y él tiene una organización que lo está moviendo a nivel mundial para que todos los cristianos en todos los rincones del mundo, ese día 30, todos evangelicen por lo menos uno, evangelice a uno, a nivel mundial. Y vamos a participar. Donde estés, a la peluquería o en la tienda o en el comedor o en la cafetería o donde estés ahí, una persona que no conozca a Cristo, decirle, ¿sabes qué? Jesús murió por nosotros y resucitó de los muertos y Él está vivo y quiere entrar en tu corazón. ¿Quieres? Podemos hacer una oración para que lo invites. Y es una forma de evangelizar y pum. Imagínate si cada uno evangelizamos uno, la explosión que va a suceder. Amén. Ok. Entonces, versículo 9, los cuales sufrirán eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. ¿Sabe lo que es el infierno? El infierno es estar lejos de Dios. Ese es el infierno. Ese es el infierno. Muchas veces pensamos que es el fuego y lo que tú quieras y mandes. Yo creo que el tormento más grande es estar lejos de Dios. Es estar lejos de su gloria, es estar lejos de su presencia. Ese es el infierno. Aquí lo está diciendo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos, o sea, no vas a poder disfrutar eso. Y en la medida que yo te lo estoy diciendo, lo único que te puedo decir es, me digo yo mismo, Señor, como yo siendo heraldo de estos muchos al final sea eliminado, no lo permitas, Señor, ¿verdad? Yo quiero mantenerme en la raya, así pegadito. Pero así cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque aquí dice que va a haber fuego, vas a ser excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. O sea, el ser excluidos, eso es un infierno. Ni siquiera nos imaginamos lo que significa. Como decía por ahí uno, tú puedes jugar, tú puedes brincar, tú puedes ir al cine y el infierno sigue existiendo. ¿Sí me entiendes esto? Quiere decir que en cualquier momento nos podemos encontrar. Puede pasar algo si no estamos en ese alineamiento con Dios en cuanto al arrepentimiento y la obediencia al Evangelio. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, es decir, lo que vimos en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Aquel día, está hablando del retorno de Cristo, será glorificado en sus santos y será admirado en todos los que creyeron. Lo vamos a ver nosotros.
La escritura me dice ahí en primera epístola de Juan que le veremos cara a cara. Lo vamos a ver cara a cara. Viene el día de la gran cita. Lo vas a ver tú personalmente, cara a cara. Piénsalo por favor lo que estamos diciendo. Lo vamos a ver. No hay fotografías de Jesús ahorita. Vino en un tiempo que ni siquiera habíamos visto su rostro. Los grandes artistas se imaginan cómo era y algunos lo pintan muy guapo y color verde los ojos. Pero la verdad nadie sabe realmente. La única descripción bíblica de un retrato hablado es Isaías 53, que dice: era sin atractivo. Y si me dices sin atractivo, píntame una persona sin atractivo y empieza conmigo. Yo puedo ser tu modelo. O sea, pues más o menos se parece a él. ¿Sí me entiendes eso? Alguien sin atractivo, a un feo, una persona no muy guapa que digamos, sin atractivo, dice la escritura. Y dice aquí que lo vamos a ver cara a cara. Y cuando lo veamos cara a cara, ¿qué veremos? ¿Qué mirada veremos? Sus ojos nos van a penetrar, nos van a perforar. Van a ver sus ojos a través de las ventanas de mi alma. Van a ver mi alma, porque mis ojos son las ventanas de mi alma, y los tuyos también. Y Dios va a asomarse por la ventana. Y por un lado nos produce gran expectación, pero por otro lado nos produce un cierto temor reverente de que nos vamos a encontrar con Él y que Dios nos encuentre como Él quiere encontrarnos. Entonces, los cuales sufrirán de eterna perdición. Cuando venga aquel día, versículo 10, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ustedes son de esos santos y ustedes son de los que van a admirar este Jesús a quien hemos anunciado. Versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. El apóstol Pablo no se conforma con que han repetido la oración para recibir a Cristo. El apóstol Pablo dice: tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir cuidando el llamamiento, para que en el día en que nos encontremos con el Señor nos hallemos de una manera digna delante de su presencia. Entonces aquí se derrumban algunas cosas, algunas ideas que tenemos de yo ya confesé a Jesús como Señor, ya soy salvo. Sí, está bien, pero el Señor está diciendo que Él quiere que no nada más así, sino que ahora quiere un proceso de santificación en tu vida. ¿Por qué la santificación? Porque la santificación me prepara para estar dignamente presente delante del Señor. El domingo hubo una boda ahí con Miguel y con Avi, y algo que me puso el Señor es que en las bodas del Cordero allá es de etiqueta. La forma en que vamos a presentarnos en esa boda va a ser de etiqueta, y es una etiqueta muy especial. No puedes rentar un tuxedo para que te vistas. En esa boda la etiqueta es lavados con la sangre de Cristo, y que nuestras vestimentas estén sin mancha y sin arruga. Esa es la etiqueta para la boda. Entonces Mateo capítulo 22 pregunta en la boda: amigo, ¿por qué viniste sin estar vestido de boda a la boda? Y dice: mas él cayó. Y como se quedó callado, dijo: átenlo y échenlo fuera, porque allá será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué le dijo amigo? Porque le dijo lo que tenía que hacer y no lo hizo. Tenía que arrepentirse, tenía que lavar su vestimenta con la sangre, sin mancha y sin arruga. Eso es algo que tenemos que mantener, es un mantenimiento continuo de nuestra estatura, de nuestra posición delante de Dios diariamente. Es un mantenernos en limpieza de mente, de alma, de espíritu, mantener eso continuamente y arrepentirnos cuando el árbitro, que es el Espíritu Santo, marca que hemos fallado en algo. Cuando levanta la tarjeta, ahí es donde tenemos que decir: perdóname, Señor, me arrepiento. Lávame con tu sangre, Señor, purifícame y ayúdame a no perder el camino. Recítate el Salmo 51
como lo dice David: contra ti, Señor, he pecado, y solo contra ti. Mi pecado está siempre delante de mí. Entonces está hablando el rey David, del cual él había pecado, y está reconociendo su falta, y él no quiere estar delante del trono de Dios viéndolo cara a cara con un vestimenta que tiene manchas y arrugas. Él quiere estar en orden. Bueno, es exactamente lo mismo para nosotros. Por lo cual asimismo oramos por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dios quiere cumplir todo lo que está escrito acerca de nosotros. Él quiere cumplir todo el propósito de su bondad y toda la obra de fe. Todo lo que Dios sabe que puedes desarrollar por la fe que tú ya tienes operando en ti. Él quiere que se cumpla esa fe en ti. Tu fe está ahí no para estar guardada en un anaquel, está para ser accionada, está para que sirva. Y la va a usar Dios, y quiere que se manifieste esa fe puesta en ti. Y tal vez va a cruzar un enfermo y vas a orar por él, o tal vez vas a pasar por una tribulación y tú vas a creerle a Dios y te va a sacar adelante, o una tentación y Dios te va a sacar adelante. Dios quiere que no dejes tu fe en un anaquel. Dios quiere que tú la ejercites, la practiques. Ahí lo dice: Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Él quiere cumplir eso en nosotros. Y hay cosas que ya están escritas, de las cuales tú y yo estaremos pasando para que se cumplan, y Dios quiere que cumplamos cabalmente cada cosa de la cual Él quiso de antemano que hiciéramos. Versículo 2 y último: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Si estás en la persecución, si estás en la tribulación, si estás en el momento crucial de tu vida, ahí glorifica el nombre del Señor. Hubo un preso cubano durante los tiempos de Fidel Castro, en la época del comunismo en su máxima expresión que hubo en Cuba, que ya se ha ido diluyendo ya. Pero en el tiempo de Fidel, cuando estaba ahí la cosa dura de los rusos y todo lo que estaba ahí, el tiempo ese, había un preso, y yo me acuerdo muy bien porque nosotros estábamos por ir a Cuba. Estoy hablando del 1984. Queríamos llevar Biblias a Cuba cuando estaba prohibido. Y en ese tiempo nos pasaron videos y todo. Y había un preso, que el preso era cristiano y estaba ahí en la cárcel. Y él recitaba la Biblia sin tener Biblia, porque prohibido tener Biblias. Recitaba la Biblia de memoria, versículos que se había aprendido, y los decía en la noche mientras los presos dormían. Y él estaba hablando de Cristo. Todo el pasillo, todo el corredor oían, y los mismos guardias oían al loco ese que estaba recitando escritura bíblica. Y aquí lo está diciendo: estas personas bajo persecución, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor y el Señor Jesucristo. Amén. Que sea conocido Él a través de nuestras vidas, no sea limitado en qué momento, en cualquier circunstancia, que sea glorificado en tu conducta, en tu testimonio, en tu diario caminar, en tus pruebas, cuando lloras, cuando estás a solas peleándola y no sabes ni para dónde voltear. Que Cristo sea exaltado, que la pelees, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Entonces ya estamos entendiendo un poquito más a los tesalonicenses, que están viéndola complicada. Es un libro para gente que está en situaciones complicadas. Señor, esta noche venimos ante ti, y yo pido por cada uno de los que están hoy aquí, de los que nos ven, los que nos escuchan, que están pasando por tiempos de tribulación, tiempos de persecución, tiempos de prueba. Que tú nos ayudes a fortalecer y desarrollar nuestra fe y nuestro amor y nuestra confianza en ti, Señor. Dándote gracias que tú, por medio aún de esto, refinas nuestra fe y purificas nuestros corazones. A veces no lo lograremos entender del todo, pero creemos que tú estás por encima, Señor, y lo hacemos por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por los que estamos hoy aquí, que queremos obedecer el Evangelio, Señor.
de arrepentirnos delante de ti, de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, de arrepentirnos de nuestras actitudes entre nosotros. Perdónanos, Señor. Y queremos obedecer el Evangelio, creer en Cristo como Señor y creer que resucitó de los muertos y obedecer el Evangelio que dice: id por todo el mundo y anunciad a todos que Jesucristo es el Señor. Oramos por los que no te conocen, Señor. Si hay alguno aquí entre nosotros que no te conoce, yo te pido que esta noche traigas esa convicción y ese deseo de enamorarse de ti, Padre, que tú eres el creador del universo y de todas las cosas, el justo juez, el que vendrá algún día y juzgará todas las cosas. Señor, en el nombre de Cristo, si hay alguien que no te ha recibido, o hago la oración y tú entra en sus vidas, Padre, y deposita tu Espíritu Santo, Señor, para que haya fuego en sus corazones, para que el día del fuego que destruye, este fuego de tu Espíritu prevalezca y supere y nos mantenga en tu presencia desde ahora para siempre, Señor. Si alguno está aquí que quiera recibir a Cristo, invítalo y dile: ven, Señor Jesús, y perdona mi pecado, y lávame con tu sangre, y lléname con tu Santo Espíritu. Y gracias, Señor, que tú resucitaste y que tú vives para siempre. En el nombre de Jesús, ayúdame a cumplir el llamamiento y cumple en mí tus propósitos de la fe que has puesto en mí, que no se quede guardada en un anaquel, sino que sea practicada, manifiesta todos los días de mi vida en el poder de tu Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos el viernes. Dios primero. Dios los bendiga. Que pasen buenas noches.